El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los elementos de la arteterapia, la musicoterapia. Este tema es para profesionales de la salud. En diversos estudios se ha demostrado que la arteterapia y la musicoterapia tienen un impacto directo sobre las habilidades y capacidades cognitivas, socioemocional y físicas de las personas mayores. Centrándonos en la musicoterapia, a nivel cognitivo, aumenta la capacidad de atención, memoria y concentración en las personas mayores. A nivel físico, el ritmo favorece a la marcha en personas que tienen dificultad de la misma, como enfermedad de Parkinson. El canto estimula las partes motoras y sensoriales de la corteza. También beneficia sobre los trastornos de la conducta como ansiedad y depresión, además de que mejora la tolerancia al dolor. A nivel socioemocional, favorece la interacción y comunicación social, evitando el aislamiento y aumentando la autoestima. La Asociación Americana de Musicoterapia define a la musicoterapia como el uso controlado de la música, con el objeto de restaurar, mantener o incrementar la salud física o mental. Se puede definir como la aplicación sistematizada de la música realizada por un musicoterapeuta con el objetivo de lograr cambios de conducta, los cuales van a ayudar a las personas a participar mejor en el mundo que los rodea, entenderse a sí mismo y adaptarse a nuevas situaciones. Es importante que la musicoterapia se realice con un plan y objetivos. Las evaluaciones periódicas van a determinar la efectividad de las técnicas utilizadas. Kenneth Brucia, en el artículo La música como una herramienta terapéutica en medicina, la define como un proceso constructivo que ayuda al paciente a mejorar, mantener o restaurar su bienestar, utilizando cambios de experiencias musicales y las relaciones que desarrollan a través de ellas. Se puede decir que la musicoterapia es un proceso sistematizado del uso de la música, que la realiza un musicoterapeuta con el objetivo de cambiar conductas. Este tipo de terapia va a ayudar a las personas a entenderse mejor y también a entender el mundo que los rodea. Es importante que durante esta terapia se realicen evaluaciones periódicas para que se determine la efectividad de las técnicas que se están empleando. Para comprender cómo el sonido es captado y después interpretado en la corteza cerebral, es importante repasar la fisiología de la audición. Todo inicia cuando las ondas sonoras son captadas por el oído y viajan por el conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica. Esta va a vibrar de acuerdo a las frecuencias recibidas. Los tonos de baja frecuencia van a producir vibraciones lentas. Los sonidos de bajo nivel producen vibraciones menos intensas. Los sonidos de alta frecuencia van a producir vibraciones rápidas. Estas vibraciones de la membrana timpánica van a producir el movimiento de los huesecillos, martillo, yunque y estribo, que se encuentran en el oído medio. Los huesecillos están posicionados gracias a un eje sostenido por el ligamento anterior del martillo y el ligamento posterior del yunque. El estribo, a su vez, va a producir vibraciones dentro del líquido que se encuentra en la cóclea. Adosado a la rampa basilar se encuentra el órgano de Corti o el órgano de la audición. Las vibraciones de la membrana timpánica se van a traducir en el movimiento del martillo sobre el yunque y este sobre la platina del estribo. Las vibraciones que causa el estribo se van a conducir de la rampa vestibular hacia la rampa timpánica, abombando a la ventana redonda. La rampa vestibular se encuentra en la parte apical de la cóclea y la rampa timpánica en la parte basal y son ricas en perilinfa. En medio de estas dos rampas se encuentra la rampa media o conducto coclear, rico en endolinfa, el cual contiene mucho potasio. Comprendiendo la anatomía de las rampas es más fácil comprender las escalas. Se le conoce como escala vestibular a las vibraciones que van
desde la rampa vestibular hacia la parte apical de la cóclea. Y la escala timpánica son las vibraciones que viajan hacia la parte basal de la cóclea. El órgano de Corti se encuentra en la rampa media, adosado a la rampa timpánica. Es delimitado por la membrana basilar en la parte basal y por la membrana de Reisner en la parte apical. Las vibraciones en la rampa timpánica se traducen en la flexión de los estereocilios que componen el órgano de Corti, acercándolo hacia la membrana tectoria. Estas flexiones van a activar estos estereocilios, aumentando la cantidad de potasio que entra a las células. El aumento de potasio dentro de las células ciliadas va a producir su activación o despolarización. Esto se va a traducir en la apertura de los canales de calcio. Esta apertura produce la exocitosis de los neurotransmisores aspartato y glutamato. Así es como se va a estimular la neurona sensitiva de primer orden, que viene siendo el nervio coclear o el nervio auditivo. Las vibraciones que se transmiten de la rampa vestibular a la rampa timpánica se van a traducir en frecuencias. Las frecuencias altas estimulan el ápice de la cóclea, o sea, su vértice, y las frecuencias bajas la base de la cóclea. La entrada de potasio en los estereocilios con la apertura de calcio y la exocitosis de aspartato y glutamato van a producir que las señales eléctricas viajen por el nervio auditivo o nervio coclear, siendo esta la neurona de primer orden. Las neuronas pertenecientes al nervio coclear o nervio auditivo van a hacer sinapsis con las neuronas del núcleo coclear que se encuentra en el tronco del encéfalo. De ahí la vía asciende ipsilateral y contralateral a el núcleo olivar superior, cuerpo trapezoide y núcleo del lemnisco lateral. La vía continúa hacia el núcleo del colículo inferior, núcleo geniculado medial, llegando por fin a la corteza cerebral. De manera resumida, la primera neurona corresponde al órgano de Corti, la segunda neurona al núcleo coclear, ventral y dorsal, al complejo olivar superior, que se encuentran en el tronco del encéfalo, al núcleo del lemnisco lateral, al núcleo del colículo inferior en el mesencéfalo. La cuarta neurona corresponde al cuerpo geniculado medial en el diencéfalo y la quinta neurona al área 41 de Brodmann o área auditiva en la corteza cerebral. Sin embargo, el sonido y la música son dos cosas totalmente diferentes. El sonido es la onda sonora que se propaga a través del aire u otro medio elástico, produciendo las vibraciones que van a llegar hasta la corteza auditiva. La integración de este sonido va a causar la proyección en la corteza cerebral y otras partes de lo que es la música, generando emociones, estimulando la memoria y la atención, e inclusive el lenguaje, y hasta produciendo potenciales de acción en la corteza premotora y motora. Las principales cualidades del sonido son altura, intensidad, duración y timbre, mientras que la música son la melodía, el ritmo, la armonía, la textura, la forma, el movimiento y diferentes matices de expresión. En cuanto a las cualidades del sonido, el tono se refiere a la gama de frecuencias audibles por el oído humano, que está entre los 20 y 20.000 Hz. La intensidad se refiere a cómo se perciben estos tonos, si son fuertes o suaves, y se mide en decibeles. La duración es el tiempo asociado entre la vibración sonora y el ritmo, y se mide en segundos. El timbre es el reconocer los instrumentos o las voces que, aunque estén produciendo un sonido con las mismas características, podamos separarlos e identificarlos. Dentro de las cualidades de la música, que son un poco más complejas que las del sonido, tenemos a la melodía, que es los sonidos y silencios dentro del ámbito sonoro. La armonía va a regular la concordancia entre los sonidos que suenan simultáneamente y el enlace con los sonidos vecinos. La métrica se refiere a la pauta de repetición de intervalos de sonidos fuertes y débiles y los silencios entre ellos.
Y finalmente el ritmo se refiere a la distribución de los sonidos en el tiempo, o sea, su duración. Tras comprender que el sonido y la música son dos entes diferentes y que poseen cualidades distintas, vamos a adentrarnos cómo se interpretan estos sonidos y piezas musicales. Desde el núcleo geniculado medial en el tálamo, el estímulo llega a la corteza auditiva, áreas 41, 42 y 52 de Brodmann. Aquí es donde las propiedades físicas de la música se convierten en propiedades perceptivas. Es decir, cuando se otorga un valor y se integran estos sonidos musicales. Los sonidos integrados en piezas musicales se van a almacenar en la memoria ecoica, durando 2 a 3 segundos, suficientes para comenzar la interpretación. Desde la corteza auditiva, la información se va a proyectar hacia el sistema límbico, encargados de dar emociones a lo que estamos escuchando, mediante neurotransmisores como la dopamina y las endorfinas. A este proceso se le conoce como emoción musical. Dentro de este proceso son sumamente importantes el núcleo accumbens y el hipocampo. De manera resumida, la tonalidad está siendo procesada por la corteza prefrontal, el cerebelo y el lóbulo temporal. El procesamiento básico del sonido, en donde se separa la armonía musical de otros estímulos auditivos, se lleva a cabo en el lóbulo temporal. El ritmo es procesado en la corteza frontal izquierda, la corteza parietal izquierda y el cerebelo derecho. Las letras estimulan el área de Wernicke, el área de Broca, dependiente de la canción, la corteza motora, la corteza visual, tras imaginar partes de la canción, así como respuestas emocionales que se encuentran en el sistema límbico. Como se puede ver, son muchas las estructuras que se van despolarizando, o sea, que se van estimulando durante el escuchar una pieza musical. Tras comprender la diapositiva previa, podemos ver que la música va a estimular diferentes partes de la corteza cerebral y subcorticales. Pero cuando se escucha la música, no solo escuchamos, sino también tenemos una respuesta corporal a lo que conocemos como la danza o el tamborileo. Pero esto no se queda así. También las personas generamos música mediante instrumentos. Todo este proceso que se genera a través de la música va a estimular también diferentes partes corticales y subcorticales. La corteza prefrontal se va a encargar de controlar el comportamiento y la expresión y la toma de decisiones tras haber escuchado una pieza musical. El núcleo accumbens, la amígdala y el hipocampo tienen que ver con la emoción musical. La corteza sensorial va a controlar la retroalimentación táctil mientras se tocan los instrumentos. El hipocampo está involucrado en la memoria musical, en las experiencias y en el contexto que se genera tras escuchar diferentes sonidos. La corteza visual se va a estimular cuando se lee la música o cuando se observan los movimientos de baile o cuando se observa cómo se tocan diferentes instrumentos. El cerebelo está involucrado en la coordinación de movimientos, reacciones emocionales mientras se realiza la danza o se toca algún instrumento. Una de las teorías que tratan de explicar cómo se da la percepción musical es el modelo del procesamiento modular de la música. De acuerdo a este modelo, el análisis acústico se va a basar en dos elementos: la organización del tono y la organización temporal. Tras analizar el contorno y el intervalo del tono, este se va a codificar. La codificación va a producir un análisis emocional, o sea, la emoción musical, creando un léxico musical, lo cual nos puede llevar a la elaboración vocal de lo que estamos escuchando, o sea, el canto.
De esta misma manera, el ritmo se analiza, así como el compás y la conversión acústica fonológica, creando un léxico fonológico, el cual también va a afectar el léxico musical, generando la elaboración vocal o el canto, memorias asociativas, generando tras el compás tamborileo, y en cuanto al léxico fonológico, se va a estimular el habla. Como podemos ver, la percepción es un tanto compleja y en ella, como ya vimos, van a intervenir diferentes elementos corticales y subcorticales. Al asociar la organización del ritmo y la organización temporal, podemos ver cómo se crea el léxico musical y el léxico fonológico, del cual derivan las emociones generadas por diferentes notas musicales. Las notas musicales generan ciertos sentimientos. Por ejemplo, el do mayor se asocia a la alegría y a la sensación guerrera. El mi bemol mayor se asocia a la crueldad y sensaciones severas. El sol mayor a la tranquilidad y a la alegría. Esto es importante porque la musicoterapia se basa en generar un bienestar físico, cognitivo y emocional. Por lo tanto, se va a recomendar que se utilicen claves mayores y tiempos rápidos. Las claves menores y tiempos lentos generan tristeza. La ansiedad y el miedo es generada por la disonancia. Así podemos comprender por qué en ciertas películas se utilizan diferentes canciones. Ejemplo, la canción Halloween se va a asociar a películas de terror. Las canciones como la de Whitney Houston o la de Celine Dion, My Heart Will Go On, se asocia a la tristeza. Y canciones como Walking on Sunshine o Happy se asocian a la alegría. De todo este procesamiento y estimulación cortical y subcortical, nace la estimulación y rehabilitación cognitiva como una herramienta terapéutica en medicina. Se puede definir como un conjunto de técnicas encaminadas a optimizar las capacidades y funciones cognitivas mediante una serie de situaciones y actividades concretas y estructuradas. Uno de los aspectos positivos de la música es su gran flexibilidad. La musicoterapia se puede llevar a cabo de manera pasiva, que quiere decir escuchando la música o con pequeños movimientos. De manera activa, utilizando la danza terapia o el tocar algún instrumento. También se puede combinar la manera pasiva y activa. Otra forma es la modalidad inactiva, en donde la persona solamente va a escuchar las notas musicales. Las actividades se pueden llevar grupalmente entre el musicoterapeuta y el paciente o de manera individual. Aterrizando en el ámbito de las personas mayores, uno de los grandes impulsores de la aplicación de la música en condiciones neurológicas como el Parkinson y la demencia es el neurólogo británico Oliver Sacks. En su libro Despertares, habla de pacientes parkinsonianos postencefalíticos expuestos a la música. En este estudio se vio que lograban tener capacidad de movimiento a pesar de su daño. Uno de los libros que más ha impactado sobre las notas musicales y la emocionalidad es el libro Musicofilia de Oliver Sacks. En este libro, Oliver Sacks va a definir a la musicofilia como la propensión o afinidad con la música. De acuerdo a este libro, esta propensión nace desde la infancia y se remota a civilizaciones antiguas. Todos nosotros, de acuerdo a Oliver Sacks, integramos y construimos dentro de la música nuestra mente y emociones. A esta apreciación estructural e inconsciente de la música siempre se le añade una reacción emocional, que muchas veces puede ser intensa y profunda, así como una respuesta motora. En el artículo de revisión, la música como una herramienta terapéutica en medicina, establece que existen diferentes orientaciones en la musicoterapia basado en distintos modelos.
Existe el modelo biomédico analítico, la teoría del aprendizaje, la teoría de la comunicación y el modelo humanístico existencial. El biomédico establece que existe una relación entre las notas musicales y las reacciones autónomas, especialmente las emociones. El modelo analítico establece que existe una relación entre la música y el yo, pudiendo esta ayudar a que las personas resuelvan conflictos internos. La teoría del aprendizaje nos dice que la música estimula la memoria y la atención y también tiene un impacto sobre el comportamiento hacia el aprendizaje. En el modelo humanístico existencial nos dice que la música contiene o representa emociones que son comunicadas o transmitidas al oyente, dando mayor importancia a la música como un símbolo y creación de un mensaje. En la teoría de la comunicación nos dice que la improvisación musical se interpreta como una forma de protocomunicación que sienta las bases para la comunicación e interacción en general. El ser humano, mediante la improvisación musical, es definido como un ente social, con vivencias que improvisa y también actúa. Algunas de las técnicas empleadas durante la musicoterapia son la improvisación musical terapéutica. De acuerdo a Brucia en el 2010, menciona que esta técnica es la más utilizada en la musicoterapia, además que ayuda al autoconocimiento y la resolución de conflictos. La improvisación musical terapéutica va a incluir lo que es el sonido, la danza y también se pueden utilizar diversos instrumentos. La terapia puede ser grupal o puede ser individual y esta terapia acerca mucho al musicoterapeuta con el paciente. La técnica música y movimiento va a consistir en la expresión mediante el cuerpo el mundo interno y externo del paciente, así como sus sentimientos y emociones. La técnica de estimulación de imágenes y sensaciones a través de los sonidos va a consistir que tras la exposición a estimulación sonora, el paciente va a evocar recuerdos, sensaciones e imágenes, llevándolo a vincular estos sonidos, estas imágenes y estas sensaciones con su mundo interno. El uso selectivo de la música es una de las terapias que más se han estudiado y empleado en pacientes con deterioro cognitivo de moderado a severo y se ha demostrado que aumenta la memoria, la atención y disminuye los trastornos de conducta. Continuando con el artículo de revisión, la música como una herramienta terapéutica en medicina, se establece que existe una relación entre la musicoterapia y la mejoría en el Parkinson, sobre todo en la funcionalidad, emocionalidad y sociabilización. En cuanto a la funcionalidad, se observó una clara mejoría en la marcha, sobre todo en aspectos como la velocidad, la cadencia, el largo y amplitud de los pasos, los giros y cambio de dirección y transferencias de un punto a otro. Además de que existió una mejoría en el equilibrio y una disminución en el riesgo de caídas. Esto fue avalado por la aplicación de la escala de valoración de la marcha y equilibrio y la escala de Tinetti. En este aspecto se agrega un testimonio referido por un cuidador primario, la esposa del paciente, que menciona que de las 2 a 3 caídas por semana se pasó a ninguna dentro de los 2 meses y 8 días que duró el proceso del estudio. En cuanto a emocionalidad, se vio una mejoría en el estado de ánimo general y se fortaleció en la autoestima de los pacientes. En cuanto a la sociabilización, se vio un aumento de la motivación y disposición hacia nuevas tareas y el aprendizaje. Además, se observó un fortalecimiento en la relación paciente y cuidador. En el artículo Ambientes enriquecidos, experiencias dependientes de la plasticidad y trastornos del sistema nervioso, se realizó un estudio con modelos animales con EBC isquémico y se dieron cuenta que la música induce varios cambios estructurales en los cerebros lesionados.
llevando a un menor volumen de tejido dañado, mayor arborización dendrítica y mayor producción de factor neurotróficos con neurogénesis y aumento de la circulación cerebral. En el 2017 se realizó un estudio que incluyó 42 pacientes con enfermedad de Alzheimer leve y moderada. Se valoraron 2 sesiones semanales de 45 minutos de musicoterapia durante 6 semanas, estudiando los cambios a la tercera y sexta semana mediante tests cognitivos y conductuales. El objetivo de este artículo era demostrar cómo la musicoterapia tiene un efecto positivo en la cognición y en los trastornos conductuales. Las actividades musicales que se incluyeron en este artículo fueron la escucha activa de la música con seguimiento del ritmo mediante las extremidades y el tocar instrumentos de percusión, canciones de bienvenida y despedida, así como el reconocimiento de canciones y sus intérpretes. Se observó así una mejoría significativa en la memoria y la orientación. Se valoró mediante la escala de ansiedad y depresión hospitalaria lo que era la depresión y ansiedad, mostrando notable mejoría, así como la utilización de la escala Inventario Neuropsiquiátrico de Cummings en pacientes con trastornos de la conducta. El efecto sobre las medidas cognitivas se apreció a la cuarta sesión de musicoterapia. En este artículo, como ventana de oportunidad, nos comenta que sería interesante complementar la musicoterapia con intervenciones de danza terapia a fin de evaluar aspectos motores y funcionales. En el 2014 se realizó un estudio en donde se valoraron los efectos de la musicoterapia comparados con la realización de diversos labores en la cocina en pacientes con enfermedad de Alzheimer o demencia mixta. Se incluyeron 48 pacientes y se valoraron los dominios emocional, cognitivo y conductual, así como la angustia en el cuidador primario. Cada intervención tuvo una duración de 4 semanas, siendo 2 sesiones de 1 hora a la semana. Los análisis revelaron que tanto la música como los labores dentro de la cocina generaron cambios positivos en el estado emocional de los pacientes, reduciendo la gravedad de sus trastornos conductuales e impactando positivamente en la angustia generada en los cuidadores. Este estudio utilizó la metodología de ensayo controlado aleatorio. En el 2013 se realizó un estudio con el objetivo de examinar el impacto de la música que le es familiar al paciente sobre la autoconciencia mediante el cuestionario denominado CS o Self-Consciousness en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Se evaluaron 2 grupos de 20 pacientes emparejados por edad, nivel educativo, sexo, duración de la enfermedad y estado cognitivo, antes y después de la intervención musical. Los pacientes que recibieron estimulación musical familiar mostraron una mejoría en la autoconciencia, mientras que el grupo que recibió estimulación musical desconocida mostró deterioro. Este estudio duró 3 meses. El cuestionario de autoconciencia valoró diferentes aspectos como la identidad personal, la nosognosia, el estado afectivo, la representación corporal, memoria prospectiva, introspección y juicios morales. En el 2012 se buscó investigar los efectos de la música en la memoria de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Se quería valorar si los pacientes con enfermedad de Alzheimer y pacientes sanos recuerdan mejor las letras de las canciones cuando se cantan que cuando se leen o recitan. Se buscó que el contenido de las letras de las canciones expuestas fuera relevante para las actividades básicas de la vida diaria. Posteriormente, se les solicitó a los pacientes con enfermedad de Alzheimer y los adultos mayores sanos que crearan letras de canciones novedosas relacionadas con las actividades instrumentales de la vida diaria. Se concluyó así
que los pacientes con enfermedad de Alzheimer recuerdan mejor las letras de canciones cuando se cantan. En el 2014 se evaluó el papel de cantar canciones que les son familiares a los pacientes para promover el lenguaje y la conversación en pacientes con enfermedad de Alzheimer en estadio medio y tardío. Se incluyeron 6 pacientes que asistieron a sesiones grupales de musicoterapia durante un periodo de un mes, realizándose 8 sesiones grupales. El estudio reveló que las canciones del pasado evocan recuerdos, especialmente las relacionadas con su identidad social y nacional. La conversación fue estimulada en relación al canto y el acto de cantar en grupo fomentó respuestas espontáneas. Después de cantar, los miembros del grupo expresaron sentimientos positivos de logro y pertenencia. En el 2006 se realizó una investigación con el objetivo de determinar los efectos del comportamiento no verbal, el afecto y la proximidad del musicoterapeuta durante las sesiones de musicoterapia, que incluyeron movimientos con música, el canto y la ejecución de instrumentos. En este estudio se incluyeron 38 personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias relacionadas, encontrándose que sí existe una diferencia significativa en el afecto de los individuos según las condiciones de tratamiento. El comportamiento no verbal también se afectó en la precisión de la participación de los individuos, con una participación de hasta el 79% cuando se incluye afecto y proximidad. En el 2011 se realizó un estudio de musicoterapia utilizando un videojuego denominado Mingui. El Mingui permitía a los jugadores improvisar, reproducir canciones de su elección apuntando a un teclado virtual que se le llama pistola Wiimote. Durante 3 meses, 7 pacientes con demencia moderada a severa jugaron con el videojuego y al comparar los resultados con el grupo control, se vio una mejoría significativa en el aprendizaje dependiendo de las habilidades cognitivas previas de los pacientes. Este estudio se realizó en Lusach Living Lab en París. Otro aspecto positivo de este videojuego fue que acercó a los cuidadores con los pacientes. En general, los pacientes se sintieron satisfechos con el juego y mencionaron querer repetirlo. Este videojuego generó reminiscencia incluso en los pacientes más afectados. Una ventana de oportunidad que genera este artículo es la evaluación de los efectos duraderos de jugar el Mingui, tanto en la calidad de vida como en la capacidad cognitiva en pacientes con demencia moderada a severa. Actualmente la musicoterapia está siendo estudiada por diversos centros. Uno de ellos es el Centro de Investigación Biomédica en la Música, situado en la Universidad de Colorado en los Estados Unidos. Podemos concluir que aunque no existen estudios que concretamente muestren la mejora de los pacientes con enfermedad de Alzheimer y Parkinson mediante la musicoterapia, sí existen estudios que muestran beneficios en poblaciones pequeñas. Actualmente la musicoterapia se encuentra en estudio y podemos ver cómo la música va a promover el estímulo de elementos de la corteza y subcorticales, así como la asociación del estímulo de la corteza auditiva, corteza premotora, motora, así como el sistema límbico. Se puede ver que los efectos de la música afectan integralmente al ser humano y existe un beneficio cognitivo, emocional y social. Si te gustó cómo se abordó el tema, acuérdate de darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que el canal pertenece a la SOGEJAL, que significa Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco. En esta diapositiva se puede ver la página de internet y el mail que te puede comunicar con nosotros, así como el código QR. SOGEJAL, por la superación científica para las personas mayores.